Hola, bienvenido a nuestro canal. Sean todos ustedes nuevamente bienvenidos. El tema de hoy es un tema candente, un tema importante y se titula Iguales a Dios o en su imagen. Conociendo el carácter de Dios, parte 2, Aleph y a la red, su coordinador José Ramón Álvarez. Les explico de una vez en qué consiste. Algunas personas sufren de aires de grandezas. Algunas se creen omnipotentes, es decir, que tienen todo el poder, omnisciente, que todo lo conocen, que todo lo saben. Personas que sienten que el resto de la humanidad o de la sociedad no tienen nada que decir o de opinar en sus decisiones, porque ellos piensan que sus decisiones son las acertadas, que ellos no se equivocan, que ellos siempre tienen la razón y que el resto de las personas, por no decir el resto de los mortales, tienen que supeditarse o someterse a su única y exclusiva voluntad. Son personas que hemos visto en la historia como reyes, presidentes, políticos, artistas, hombres de religión y hombres de fe que han llegado a creerse que son iguales a Dios, que son Dios mismo o que son la reencarnación de Dios. Cada vez escuchamos a alguien que dice que es la reencarnación de Cristo, la reencarnación de Jesús, o que Dios le dio una revelación que es superior a la revelación que recibió el apóstol Pablo, Pedro, Juan, Lucas, Mateo, Judas, Santiago, bueno, los autores del Nuevo Testamento y del mismo Antiguo Testamento. Cada vez escuchamos que dice una persona, yo soy el profeta de Dios para el siglo XXI. Y como son profetas de Dios para el siglo XXI, mi palabra dada por Dios está por encima de la palabra de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es decir, tenemos un tercer libro. Ya ustedes saben de qué, de varias sectas que estamos hablando. Como personas que dicen Elena White, el libro del Mormón, y para ustedes contar. Algunos llegan y dicen, no, nosotros creemos en el Dios de la Escritura, pero es que nosotros hemos recibido una nueva revelación. Bueno, mi pregunta es, o nuestra pregunta por Aleph ya, ¿somos iguales a Dios? ¿Somos Dios? Hemos matado al Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento y ahora somos nosotros los nuevos dioses del siglo XXI. El Dios de la ciencia, ciencia sin religión. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, ese es el tema de hoy, así que nuevamente vengan, acérquense, no corten el programa, no se vayan de nuestro canal porque lo que viene es candela pura, pero para aclarar dudas de cada uno de nosotros. Sin más preámbulo, seguimos. Ahora sí, vamos a comenzar definiendo, retomando la definición que dimos sobre atributos. La vez pasada nosotros dijimos que los atributos, perdón, que se me saltó, por atributos, nosotros entendemos a cada una de las cualidades o propiedades de un ser. Cualidad o carácter, voy a leerlo rápido: característica, propiedad, particularidad, peculiaridad, singularidad, rasgo propio o único, marca, carácter, idiosincrasia, naturaleza o condición de una persona o de un objeto o cosa. Al definir qué significa naturaleza, conseguimos que es la virtud, calidad o propiedad de las cosas. Al hablar de Dios indicamos que son los atributos. ¿Qué es atributo? Las cualidades, características propias, particularidades, peculiaridad, singularidad, rasgo y marcas que lo definen a él como un ser único, divino y especial, y que definen su esencia y su naturaleza. Luego estos atributos personales pasan a ser
sus propias fortalezas. Bueno, sin más preámbulos, ¿cuáles son las fortalezas de Dios? Pero hoy lo vamos a hacer de una manera distinta. Me tomé la tarea, o nos tomamos la tarea, de crear un cuadro comparativo entre los atributos de Dios y los atributos que tienen las criaturas que Dios en el tiempo y en el espacio creó. Dios creó otras criaturas, algunas espirituales y otras con cuerpo corpóreo, es decir, con cuerpos humanos, a la humanidad. Y vamos a hacer ese cuadro comparativo como un ejercicio que creo que nos va a quedar bastante pedagógico y didáctico para entender un poco la naturaleza de Dios y cómo nosotros debemos responder a la misma. ¿Les parece? ¿Les gusta? Vamos. Entonces estamos diciendo que vamos a comparar las cualidades de Dios que Dios comparte con sus criaturas, los ángeles, y con los seres humanos. Así que vamos a tener 3 columnas. Y sin más, seguimos. Primera columna. Dios. Atributos que Dios posee, que nosotros conocemos y que también en cierta medida también lo tenemos en nuestro ser. Dios es espíritu. Juan 4:24 dice que dentro de su cualidad personal, Dios es un ser espiritual. Dios no posee cuerpo. Por eso la Biblia dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre ni para que se arrepienta. Dios es un ser espiritual. La persona que lo adora, la persona que lo busca, la persona que quiere tener un encuentro con Él, tiene que entender que es un encuentro espiritual. Los verdaderos adoradores deben adorarlo en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Hay personas que dicen, si yo no veo a Dios, no creo en Él. Bueno, te vas a quedar esperándolo. Como Santo Tomás. Dios se puede manifestar a través de algunas cosas visibles, pero no es que Dios se te va a aparecer de una manera visible, porque es espíritu. Y como Dios es espíritu, no tiene sexo o género. La Biblia lo representa con el género masculino. Y se dice el Dios con el artículo definido masculino, ¿verdad? O el pronombre personal. El Dios de los ejércitos. Yahvé, Jehová, el Señor, tu Dios. Adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también se usa la figura masculina, pero no significa que Dios tenga género, ni masculino ni femenino. No es la diosa. Algunas mujeres quisieran, de estas feministas, que Dios fuera mujer, y la representan en sus carrozas y en sus comparsas como una mujer. Pero Dios no tiene sexo. Eso necesitamos que quede claro. No tiene género. Tercer lugar, Dios es inmortal. Es decir, Dios no muere. Dios no tiene principio, lo dijimos, y tampoco tiene fin. Dios es eterno. Por lo tanto, Dios es el Dios de la vida. Pero Él es vida en sí mismo y vida en abundancia. Entonces, Dios es un ser. 1 Timoteo 16 al 19 nos señalan que el Dios inmortal, la inmortalidad es una cualidad única de Dios. El resto de las criaturas, yo lo estoy señalando como que si ya estuviera en pantalla, el resto de las criaturas tienen otra condición. Por supuesto, en cuarto lugar, el Dios que nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras es un Dios personal. Es un Dios personal porque posee, lo leo y después lo aclaro, intelecto, emociones y voluntad. Dentro de sus cualidades personales, dentro de sus atributos o características, la que sobresale la parte intelectual. Salmo 92:5, 139:17 e Isaías 40:28. No lo vamos a leer textualmente, pero ellos señalan que Dios lo sabe todo, que Dios lo conoce todo. Así como dijimos que Dios está en todas partes y nadie se escapa de su presencia,
porque nadie se escapa de su presencia. Dios está aquí conmigo. Y Dios está aquí en la pantalla con ustedes también. Dios es soberano. Y como Dios soberano, eterno, y es un ser personal, tiene la capacidad de conocerlo todo. Si está en todas partes, sabe lo que está pasando en todas partes, en todas las partes. Aquí yo estoy en Miami, Florida, pero también está en Washington, D.C. Está en Washington, en la capital. Está en New York. Está en Canadá, bajando hacia México. En Puerto Rico, que ahorita está siendo abatida por un huracán, el huracán Ernesto. Miren, Dios está hacia Centroamérica, América Latina, está en Europa, está en Asia, en África, y hoy sí lo digo, en Oceanía. En todos los continentes del mundo, allí está Dios. Y está viendo lo que nosotros hacemos, decimos, el comportamiento de todos y cada uno de los seres humanos. Ustedes dirán, ¿y cómo lo hace? Es que Él es Dios, Él puede hacerlo. Él se puede dar ese lujo. Dios todo lo conoce, pero no solamente que todo lo conoce, porque una cosa es conocer y otra cosa es ser sabio. Hay muchas personas que uno dice, esa persona sí sabe. Sabe como un conocimiento que se repite o una información que maneja. Pero una cosa es tener información para manejarla y otra cosa es saber manejar la información. Ahí estriba la sabiduría. La sabiduría es qué hacer de manera correcta con la información o el conocimiento que nosotros poseemos. Hay muchas personas que no son muy estudiadas, pero son muy sabias, porque lo poco que saben, lo saben poner en práctica. Bueno, Dios lo mucho y todo lo que sabe, y lo sabe todo, lo pone en práctica o ejecuta o actúa de manera prudente, porque su sabiduría le permite a Él interpretar y ver qué hay en el corazón de cada uno de ustedes y de mi persona, cada uno de nosotros. Dios conoce los corazones. Dios sabe lo que hacemos escondidas. Dios sabe cuando los pensamientos que nosotros tenemos, Él los conoce, inclusive antes de que nosotros los ejecutemos. Entonces nadie puede engañar a Dios en su sabiduría. Tengamos cuidado porque no debemos jugar con Dios. El Dios de las Escrituras es un Dios sabio. Sabio para actuar de acuerdo a lo que debe actuar, no a lo que yo quiera. Yo he dicho en reiteradas oportunidades que se han levantado algunas sectas y algunos líderes con esos aires de grandeza, pretendiendo ser igual a Dios y pretendiendo sustituir la palabra de Dios por su propia palabra y por las supuestas revelaciones. En estos últimos años se ha levantado, y del siglo pasado y del siglo presente, se ha levantado un grupo religioso que pregona la teología de la prosperidad, diciendo que Dios es un Dios próspero y que Dios es un sabio y que Dios lo puede todo, y como Dios lo puede todo y es el Dios tuyo y el Dios mío, tú le puedes pedir a Dios lo que tú necesitas y Él te lo va a dar. Tú necesitas una casa, ¿quieres una casa? Bueno, mira, escribe en un papel cuántos cuartos quieres, cuántos baños quieres, si lo quieres de 2, 3, 4 pisos, si quieres una piscina en la parte de atrás, si quieres árboles, si quieres vehículos, cuántos vehículos quieres pedirle a Dios. Y pídele con fe, y Dios te tiene que entregar eso porque Él es tu Dios. Yo los escucho y digo, ajá, ese no es el Dios de las Escrituras. Ese es un Dios pagano, el que están vendiendo. Porque Dios actúa de acuerdo a su voluntad y propósito, de acuerdo a sus estatutos, a su autonomía, y me estoy adelantando, pero es igual, a su sabiduría. Dios sabe de qué tenemos necesidad, sin que nosotros se lo pidamos. Sin embargo, el Señor Jesús, cuando nos enseñó a orar con el Padre Nuestro, nos dijo, cuando ustedes oren, apártense, escóndanse, estén solitarios y hablen con Él y digan, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mira,
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras equivocaciones. Hágase tu voluntad. Tú sabes de qué tenemos necesidad. Perdónanos como nosotros perdonamos a los demás. Es que Dios sabe si tú perdonas a los demás. Dios sabe si verdaderamente tú tienes una necesidad, si tienes una enfermedad, si tienes, no tienes empleo, no tienes vivienda. Y Dios va a actuar de acuerdo a su propósito y voluntad en tu vida y en la vida de las personas que te rodean. Tú no puedes forzar a Dios a que te dé casa. No puedes forzar a Dios a que te dé carro. No puedes forzar a Dios a que te dé ese empleo. No puedes forzar a Dios, como estoy viendo en las redes sociales, que si tú lo decretas, si tú decretas Estados Unidos, tú vas a entrar en Estados Unidos y te van a dar papeles y te van a dar ¿cómo se llama? El pasaporte americano. Eso no es, Dios no actúa así. Dios no es un juego. Y tengan cuidado los que están escribiendo eso por las redes sociales y mucho más allá los que están poniendo sí lo creo, sí lo acepto, sí lo recibo. Están cayendo en el engaño y la falsedad. Están irrespetando el conocimiento y la sabiduría de Dios. Dios te conoce, Dios me conoce. Dios va a responder de acuerdo a tu y a mi necesidad. Seguimos. Pues mire, Dios es un Dios de emociones. El Salmo 78, 41 muestra cómo Dios se emociona, Dios se alegra con los que son santos, con los que hacen las cosas de manera correcta. Dios se alegra de los logros cuando nosotros lo hacemos de acuerdo a su voluntad. Dios se alegró cuando Adán estaba andando con él. Dios se alegró cuando Abraham siguió sus pasos. Noé le obedeció y construyó el arca, aunque jamás había llovido. Pero Dios se alegra cuando el hombre obedece su voluntad por fe, aún sin haber visto o sin saber qué va a hacer Dios en el futuro. También se va a alegrar contigo cuando tú le aceptas y le obedeces. Y conmigo igual. Entonces, Dios es un Dios de amor. El amor de Dios, el versículo que más lo detalla es: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que sacrificó a su propio Hijo. Dios amaba tanto a la humanidad que entregó a su Hijo para que el Hijo nos sustituyera a nosotros, muriera por nosotros, y a través de esa acción redentora Él poder perdonar nuestros pecados y regresarnos en una comunión con Él. Ahí Dios muestra su amor. También Dios muestra allí su gracia. Dios allí muestra su misericordia. Dios muestra su paciencia. Porque después del pasaje que sigue dice: esto es a todos los que creen en Él. Los que no creen en Él y le desobedecen, bueno, ellos ya están condenados porque no creyeron. Pero Dios es tan paciente que está permitiendo y está dando tiempo para que muchas más personas lleguen y conozcan su voluntad, se arrepientan de su pecado y obtengan la salvación. Algunas personas dicen: ¿por qué Jesucristo no ha venido por segunda vez? Es porque Dios está dando tiempo de arrepentimiento a la humanidad. No ha venido porque está esperando, dándote la oportunidad de que tú, si no lo has hecho, te arrepientas. Y si tú eres cristiano y ya estás arrepentido, tú le prediques a tus familiares y amigos para que ellos también, igual que tú, se arrepientan y gocen de los privilegios de una vida con Dios, una vida cristiana. Dios es un Dios de amor, pero también Dios es un Dios de justicia. Es justo. Dios es amante de la verdad. Dios es un Dios verdadero. Y como es amante de la verdad, cuando alguien hace algo que va en contra de la verdad, cuando alguien se equivoca, cuando alguien comete un error, cuando alguien falla o comete una trampa, miente, mata, asesina o va contra los mandamientos de Dios, Dios no va a actuar de acuerdo al atributo de amor, sino que Dios va a actuar de acuerdo al atributo de justicia y de verdad. Viendo cuál es la verdad y nada se le esconde, Dios va a juzgar en consecuencia. Juzgar en justicia. Y la justicia divina no tiene doble cara.
es única y la está ejerciendo el Dios que lo sabe, que está en todas partes y que lo conoce todo. Con eso estamos diciendo que nada de lo que nosotros hacemos oculto está a espaldas de Dios. Dios sabe cuando tú te equivocas, cuando yo me equivoco, cuando yo meto, voy a hablar en criollo, cuando yo meto la pata hasta lo profundo del charco, cuando yo miento. Yo hablo de mí, pero también de ti. Cuando nosotros mentimos, cuando falsificamos documentos, cuando respondemos de acuerdo a la mentira, cuando hacemos algo equivocado y lo queremos esconder. Mira, los 10 mandamientos son claros, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Cuando nosotros no amamos a Dios sobre todas las cosas, ya estamos en injusticia. Cuando no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, cuando no somos bondadosos con los prójimos, ¿qué estamos haciendo? Estamos en injusticia. Cuando robamos o no pagamos lo que tenemos que pagar, cuando vamos a pagar los impuestos y queremos buscar la forma, 1001 formas de que nos ahorremos el pago, así tengamos que mentir. No, que sea una mentirita blanca. Mire, delante de Dios no hay mentira blanca. No es que el borracho es más pecador que yo. No es que el homosexual es más pecador que yo, o la lesbiana, o el ladrón. Todos los pecados delante de Dios son iguales y merecen el castigo de parte de Dios. Entonces, no es que Dios, por ser un Dios de amor, me va a perdonar. Dios te perdona si tú te arrepientes. Pero si tú no te arrepientes, Dios va a actuar en justicia divina. Ahí tenemos el caso de David, cuando siendo rey, siendo el ungido de Dios, le gustó una mujer casada, la llevó para sí, a Betsabé, durmió con ella, la preñó, la embarazó, y para ocultar su pecado delante de todo su pueblo, mandó a matar al esposo de Betsabé, que era un magnífico militar que estaba al servicio de su reino. En una batalla mataron al esposo de Betsabé, entonces él quiso disfrazar las cosas, casándose con ella, llamándola a palacio y un matrimonio, antes de que naciera el niño. Pues Dios, él no pudo convencer a Dios. Dios envió a su profeta y le dijo: actuaste mal, estás en pecado y vas a recibir la ira o la correcta juicio de Dios. ¿Sabe qué pasó? Ese niño no nació. Nació, pero a los pocos días murió. Era producto y fruto del pecado. Y Dios no lo perdonó. Luego él se arrepiente y Dios lo perdona. Pero las consecuencias de ese pecado que había cometido en ese momento histórico le siguieron por el resto de su vida. Tengamos cuidado y no tentemos a Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que tú siembras, todo lo que tú haces, Dios lo ve. No vas a prosperar. Por eso yo digo, no le pidamos a Dios casas, carros, dinero, mujeres, hombres, sexo, droga, en el nombre de Dios. Quien te está prometiendo eso es un falso predicador, es un falso pastor, es un falso profeta, y hay que denunciarlo, y hay que separarse de esa comunidad falsa. Falsa doctrina es una secta. Cuidado pues. Bueno, Dios es un Dios bondadoso. Él a las personas que hacen el bien lo premia. Todas las cosas que nosotros hacemos con buena voluntad y de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a ser prosperados, como dice el Salmo número 1. ¿Qué dice el Salmo número 1? Que vamos a ser como árbol que fue plantado junto a agua de reposo, que no nos hicimos cosas malas y que vamos a llevar fruto y nuestras obras van a prosperar. Usted quiere la prosperidad, no la prosperidad que le ofrece una iglesia que esté equivocada, del pensamiento positivo, pero Dios prospera a su siervo, a su manera, como Él quiere. ¿Ok? Dios también es un Dios santo.
La palabra santo aquí significa apartado. Dios es un Dios apartado del pecado, apartado del mal. Dios no se mezcla con el mal. Cuando alguien hace algo malo, ese alguien se pone de espalda a Dios y Dios no lo va a mirar porque la persona está en pecado. La humanidad, cuando se rebeló contra Dios en su representante, que fue Adán y Eva, cuando pecaron, nosotros adquirimos una naturaleza pecaminosa. Por eso Dios no nos puede ver cuando estamos en pecado. Dios envió a su Hijo a morir, a Jesús, por amor. Exactamente como el intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo. No la Virgen María, no los santos, no las imágenes. Fue Cristo el único, y es el único que tiene poder suficiente para perdonar nuestros pecados, porque su sangre fue derramada por ti y por mí. Entonces Dios nos ve a través de la sangre de su Hijo derramada en la cruz. Repito, si alguien le dijo que usted puede llegar al cielo si tiene la estampita de tal o cual virgen o de tal o cual santo, eso es mentira, está equivocado. Corrija su error, regresa a las Escrituras y lea los evangelios para ver que el único que tiene el poder para perdonar los pecados y después las epístolas es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sigo. También Dios tiene voluntad. Primera de Corintios 1:1 nos señalan que Dios en su soberana voluntad hace lo que quiere. Llamó a Pablo en su absoluta voluntad. Quita reyes, pone reyes de acuerdo a su voluntad. Dios no necesita el consejo de nadie. Esas personas melagómenas o megalómanas, así es la palabra, megalómanas. Esas personas que piensan que se la saben todas, más una, están usurpando la autoridad y el poder de Dios. Pobre de ellas, hombres y mujeres, tienen sus días contados. Tengamos nosotros cuidado de no imitar a esos pregoneros falsos, o no imitar esos comportamientos donde nos desvían a nosotros del único Dios verdadero y el canal que ha provisto a través de la muerte y resurrección y aceptación de su Hijo. Entonces, regresando aquí, la voluntad de Dios en 1 Corintios 1:1 hace referencia a la soberanía, a la soberana voluntad de Dios. Dios es soberano en la toma de sus decisiones. Él decide lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere. Dios sí no necesita que a ningún hombre le sople al oído lo que él tiene que hacer o lo que tiene que decidir. Miren, este atributo está vinculado con los anteriores. Dios es todopoderoso, pero Dios es omnisciente y omnipresente. Dios está en todos los lugares, como hemos dicho. Dios está en América, en Norteamérica, en Centroamérica, en Suramérica. Dios está en Europa, Dios está en Asia, en África y en Oceanía. Él sabe lo que está pasando en el mundo. Sabe lo que está planeando el hombre que se cree Dios. Los hombres que se creen dioses. Los hombres que quieren sustituir su voluntad. Pero Dios va a imponer su voluntad perfecta. Porque Dios actúa de acuerdo a ese plan antes de la fundación del mundo. Creó al mundo con propósito. El hombre se separó de él y bueno, igual Dios ha creado un plan redentor y lo está ejecutando hasta el final de los tiempos. Entonces la voluntad de Dios es soberana y la ejerce él de acuerdo a a todo el conjunto de sus atributos. No se contradice. Dios jamás se contradice entre atributo y atributo. No hay un atributo de Dios que sea superior a otro. Hay un autor, no recuerdo, que escribió un libro que se llamaba Sincero para con Dios. Y después y otro autor que hablaba de que ama y haz lo que quieras. El mensaje allí era que si Dios nos ama, Dios no va a permitir que nosotros
hagamos cosas malas. Dios nos va a proteger, no va a permitir que nosotros nos equivoquemos. Dios me va a proteger de un accidente. Y a veces muchas personas tientan a Dios pensando en que no, Dios me va a cuidar, Dios me va a proteger, Dios me va a dar ese trabajo, Dios me va a dar esa mujer o ese hombre, cualquier cosa que nosotros pensemos. O Dios no va a permitir que mi hija muera. Dios no va a permitir que el Señor no se va a llevar a mi hija, a mi esposa, a mi amigo en esa enfermedad. Miren, todos nacemos y todos vivimos y todos vamos a llegar a pasar por ese momento histórico de la muerte. Entonces, no tentemos a Dios, no obliguemos a Dios, porque Él es soberano. Y Él cumple y hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere. Creación de Dios. La Biblia nos dice que Dios, en su voluntad, en un momento decidió crear seres espirituales denominados ángeles. La palabra ángel significa mensajero. No habla sobre la naturaleza de ese ser, sino sobre la función o el trabajo que va a desempeñar. Entonces, los ángeles tienen varias cualidades. Las cualidades, yo las voy a leer verticalmente, pero ustedes después vamos a hacer comparación horizontal. Son seres espirituales, son seres o espíritus creados por Dios. Hebreos 1:14 y Ezequiel 28 muestran, también Isaías 14 muestran que los ángeles son y fueron seres creados por Dios con propósito. Propósito, entre otros, lo avanzo, la adoración a Dios, obedecer a Dios, hacer algunos tipos de trabajo que Dios quisiera, que Dios quería, que Dios quiere y que querrá. Los ángeles no poseen sexo, es decir, como no tienen cuerpo físico, los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Lo dice Lucas 20, 34 y 36. Ahí Jesús hablando con sus seguidores que le preguntaban, ¿y cómo va a ser en el cielo? Y lo estaban tentando. Una persona que tuvo 7 mujeres, o una mujer que tuvo 7 hombres, ¿con quién se queda? Eso en el día de hoy inclusive es una pregunta que nos hacen. Bueno, resulta que él le respondió y le dijo, no, ustedes van a ser igual que los ángeles, con un cuerpo nuevo, renovado. Y por lo tanto, no se casarán como los ángeles no se casan, ni se dan en casamiento. Los ángeles tampoco nos muestra la Biblia que mueran. Mateo 22, 28 a 30 señala que los ángeles están destinados, como estaba destinado el ser humano, hacia la eternidad. Nosotros fuimos creados como seres para vivir eternamente, pero cometieron un error nuestros primeros padres y por eso se perdió esa condición. Bueno, los ángeles pueden tomar forma visible o humana. Números 22, 22 al 35 y Lucas 1 nos muestran. Tenemos episodios del Antiguo y del Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando un ángel se le para a Balaán y se le para al frente y hace que el burro de Balaán se detenga. Esa es una historia, pueden leerla allí en la cita que le estoy dando, número 22, 22 al 35. Y tenía una figura humana que impedía que el animal siguiera caminando al frente del ángel. Y era un ángel de la muerte. Por supuesto, por la acción que iba a ejecutar. En Lucas 1 tenemos como el ángel Gabriel se le aparece a María y le informa que ella iba a ser bendecida por Dios y que era la escogida por Dios para la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Entendiendo María como una virgen, una mujer nacida de hombre, un ser humano, no como madre de Dios, sino como la madre o la receptora del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en la encarnación a través de la obra del Espíritu Santo. Ese es un tema que lo podemos discutir luego, pero lo aclaro en este momento. El ángel habla con María y le dice la buena nueva
que ella va a ser la persona que Dios escogió para que Jesucristo viniese al mundo. No es que María no tenía pecado. María tiene heredado el pecado de Adán. Por eso Dios, el Señor Jesús, no desciende de María desde la perspectiva de su nacimiento. El cuerpo fue provisto por la obra y gracia del Espíritu Santo. Repito, lo tocaremos luego. Ellos, por supuesto, son seres personales. Igual que Dios es un ser personal, Dios cuando creó a los ángeles, los creó con cualidades y competencias o atributos personales. Son seres personales que poseen intelecto. El intelecto de los ángeles se ve en cada una de las acciones que ellos ejecutan en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Inclusive en el libro de Job, en el capítulo 1, se muestra cómo Dios tenía una reunión con los ángeles y allí se mete también un ángel que era rebelde, que era la persona de Satanás. Pero son seres intelectuales que poseen conocimiento, tienen la inteligencia para hacer las cosas, poseen emociones. Lucas 15, 1 al 10 nos muestran que los ángeles se alegran. Cuando Jesús nació, inclusive, salto y regreso, ángeles cantaban y adoraban a Dios de alegría porque había nacido el Salvador del mundo. Hosanna, Hosanna, decía. Gloria a Dios en las alturas, porque hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, o el Salvador del mundo. Entonces, ellos poseen emociones y también poseen voluntad. La voluntad la vemos en que Dios los hizo con propósito, le asignó una tarea. La voluntad la vamos a ver un poco más abajo, pero Dios los usa desde el punto de vista de su voluntad para que hagan trabajos que Él necesita que se hagan. Uno de los trabajos es para la adoración. Algunos ángeles, algunos querubines, por hablar de jerarquía, tienen el trabajo de adorar y de proteger la presencia divina. También tienen la tarea de llevar y traer mensajes a la humanidad. A más de una persona en el tiempo se le han aparecido ángeles. Yo no niego ni dudo ni protesto que Dios puede usar la persona de un ángel para llevar un mensaje específico y especial a cualquiera de los seres humanos. Eso yo no entro en discusión, porque ellos tienen la capacidad de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo que sí les puedo decir es que si Dios se comunica con cualquier ser humano a través de un ángel, jamás esa comunicación y esa información va a contradecir su propia palabra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Dios no se contradice. Entonces no puede venir un nuevo evangelio por un nuevo ángel que le predica a alguien que dice: el ángel de Dios se me reveló a mí y me dijo, escribe que estos son los nuevos mandamientos para el siglo XXI. Eso nunca va a acontecer, porque Dios no se contradice. Pero Dios sí puede usar un ángel en el siglo XXI para mostrarnos a nosotros un evento y un hecho específico en el cual nosotros estemos involucrados. Por supuesto, están al servicio de Dios en la adoración, mensaje a los hombres, protección de los hombres, comunicar el carácter de Dios a los seres humanos, también redarguir, inclusive ejecutar la sentencia divina en algunos casos. Pero también tenemos nosotros que existen ángeles caídos. Entre los ángeles caídos tenemos a Satanás y los ángeles que se rebelaron con Satanás y que fueron denominados demonios. La historia de Satanás está en Ezequiel 28 y en Isaías 14 y en el resto del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero la síntesis de esos ángeles que se rebelaron es que Satanás quiso ser igual a Dios. ¿Recuerdan el título? Iguales a Dios o en su imagen. Pues Satanás fue el primer ser creado que promovió toda una rebelión en el cielo para destronar
y sustituir la persona de Dios eterno. A él se le fueron los tapones, porque era un ser con poderes, un ser, dice, que era muy hermoso, muy inteligente, y él se confió en su inteligencia, en su hermosura, en su capacidad intelectual, y adquirió esos aires de grandeza. Y algunos conocidos de él, algunos ángeles que estaban bajo su cargo o con los cuales él tenía contacto diario, le siguieron en la conspiración. Cuando Dios se dio cuenta, Dios sabía, pero cuando se da cuenta que les empiezan a ejecutar, decidió destituirlo de la gloria de Dios. Lo sacó de su presencia, y ese ángel ahora se convierte en ángel caído. Y los ángeles que pecaron con él se convirtieron en lo que denominamos demonios. Satanás no es alguien feo, no es que tenga una presencia que intimida. Satanás, ni los demonios o los ángeles caídos, ni tampoco los ángeles que siguen con Dios, son omnipresentes. Si Satanás está en un lugar, no puede estar en otro lugar. No se equivoque, él no es Dios. Si Satanás en este momento está en Canadá, quiere decir que aquí donde estamos nosotros hablando, no está él. Pero como hay infinidades de ángeles caídos o demonios que le siguieron, él hace uso de ese ejército rebelde para conocer lo que están haciendo las personas en el resto o en los diferentes rincones del universo. Esa es la verdad. Dios no necesita ángeles que le informen, porque Dios lo sabe todo y está en todo lugar. Satanás sí necesita el apoyo de su ejército para moverse. Por eso es que algunos están asustados con el tema de la inteligencia artificial y las redes de la información. Pueden ser utilizadas por Satanás. Pueden ser utilizadas por Satanás. ¿Pueden estar siendo utilizadas? Sí, pueden estar siendo utilizadas por Satanás. Pero no en sí esas tecnologías son satánicas. No podemos satanizar la ciencia ni la tecnología. En buenas manos son para bien, en malas manos van a ser utilizadas para el mal. Pero hasta allí vemos el panorama. Es un ser espiritual igual que Dios. No tiene sexo, no poseen sexo, no mueren. Pero estos ángeles que pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, sí ya tienen sentencia de muerte. Ellos sí van a perecer, porque están separados de Dios. Perdieron la eternidad con la que fueron creados. También son seres personales igual que su creador. Nos queda un tercer grupo en la comparación, y es la humanidad. Vamos rápido y seguimos sin correr, pero sin pausa. La humanidad. ¿Cuáles son las cualidades o algunas características de la humanidad? La humanidad, a diferencia de los ángeles y a diferencia de Dios, son seres que fueron creados y poseen cuerpo, alma y mente. Génesis 1, 27 y 28 dice que Dios, cuando fue a crear el hombre, o los seres humanos, perdonen, dijo: hagamos al hombre, hagamos a la mujer, al ser humano, al hombre y a la mujer, con un cuerpo físico y a nuestra imagen y semejanza. Y dice que Dios procedió a crear el ser humano o a la humanidad con la imagen viva de Él. Y algunas personas han discutido y se han matado pensando en qué consiste la imagen de Dios en el hombre. No en algo físico, porque Dios no tiene cuerpo. La imagen de Dios en el hombre es un hecho espiritual. Dios transmitió su imagen en el hombre en los atributos espirituales. Los transmitió también en su personalidad, en el intelecto, en las emociones y en su voluntad. Ahí está la imagen de Dios. La imagen de Dios inclusive le infiere la autoridad a la humanidad para gobernar sobre el resto de la creación. No le dio esa autoridad a Satanás ni a los ángeles, ni a los ángeles seguidores ni a los ángeles caídos. Se la delegó a la humanidad. Ahora, seguimos con las cualidades de ellos, o de nosotros, perdón, de nosotros. Somos seres creados. Fuimos creados como varón y hembra, es decir, Dios es el creador del sexo biológico.
Ya hemos hablado sobre el problema de género. El problema de género es un problema que tienen los seres humanos en su mente y en su cerebro. Y la manipulación que se está haciendo a través de organizaciones feministas y organizaciones que quieren imponer una visión no cristiana sobre el mundo y sobre las cosas. Pero Dios sí creó hombres y creó mujeres. El sexo está definido por Dios. Está en nuestro ADN. Está en nuestra creación. Biológicamente tenemos un cuerpo como hombres, los niños, y como mujeres, las niñas. No es que vamos a esperar que tenga 5, 7 o 10 años para que él defina si es niño o niña. Es que él nació como un niño y nació como una niña. Y ya. Varón y hembra. Tienen sexo y les dio la autoridad a Dios y la tarea de que se reprodujeran en tiempo y espacio. Es decir, las relaciones sexuales, el ejercicio de la función sexual fue dado por Dios para que nosotros lo disfrutemos y propagáramos la raza en el tiempo y en el espacio. Toda la humanidad a través del tiempo y de la unión sexual es la que ha permitido que la humanidad o el ser humano mantenga y multiplique su especie. El sexo no es pecado, las relaciones sexuales no son pecado, el disfrute no es pecado. Los pecados vinculados a la parte sexual están escritas en los 10 mandamientos. No cometer adulterio, no fornicar, no codiciar a la mujer de tu prójimo. Ese fue el problema de David y el problema de muchos hombres y mujeres en el día de hoy. Seguimos. El hombre, una vez que desobedeció a Dios en Génesis capítulo 3 y comió de la fruta prohibida y desobedeció a Dios, a partir de ese momento él adquirió una naturaleza pecaminosa. Adán y Eva en ese momento de la tentación también se le brillaron los ojos, se deslumbraron y pensaron por un momento que podían ser iguales a Dios conociendo el bien y el mal. Y que ellos podían tener decisiones independientemente de Dios. La serpiente, o Satanás a través de la serpiente, los tienta y le dice: no, ustedes van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Eva se le abrieron los ojos, se le pusieron puyuitos y vio que la fruta era agradable, era codiciable para conocer las cosas y dijo: ah, caramba, si eso es así, yo quiero. Y le dio a Adán y Adán también comió, y allí se dieron cuenta que habían pecado, que se habían equivocado y que conocieron el bien y el mal, pero desde el mal, no desde las alturas del bien. Allí empiezan a morir espiritualmente, se separan de Dios, Dios los saca del Edén. Entonces adquirimos toda la humanidad una naturaleza pecaminosa. Son, a diferencia de los ángeles y a diferencia de Dios. Ya ven la comparación horizontal. Pero ahora, en la relación horizontal también vemos que los seres humanos son seres personales. Nosotros somos seres personales, somos personas, creados por Dios con un intelecto. Dios dotó a todos los seres humanos con la capacidad de pensar, la capacidad de razonar, con la capacidad de tomar decisiones. Cuando lo puso en el Edén le dijo: mira, quiero que tú labres y que cuides el huerto del Edén. Ya tú sabes. Tú puedes comer de todo árbol, pero hay uno solo que no debes comer. No te metas con él, déjalo allí, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Él tenía el intelecto para reconocer la voluntad de Dios, reconocer el mandato de Dios. Él sabía, en teoría, por mandato de Dios, que desobedecer a Dios era malo. En esencia era desobedecer a Dios, que no debía hacerlo. Dios le da a él la capacidad de pensar, de crear la ciencia, de desarrollar ciencia y tecnología como lo hace el hombre y nos sorprende hasta el día de hoy. Eso se lo debemos a Dios. La ciencia y tecnología y los avances tecnológicos son bendiciones que Dios le ha dado al cerebro de nuestra población humana. Por eso no podemos estar luchando y diciendo que eso es del diablo. No, eso no es del diablo. La ciencia y la tecnología no son del diablo. El uso que le demos sí puede ser. Dios creó al hombre con emociones.
Dios nos creó con una conciencia moral. Pablo en el capítulo 1 de Romanos empieza a decir que todos los seres humanos tenemos la conciencia moral de Dios, del pecado, de lo que es bueno y de lo que es malo. Que nosotros nos guste más lo bueno, nos encanta darle la espalda a Dios, nos encanta el adulterio, la fornicación, el pecado. Y eso es otro problema. Pero no se lo podemos achacar ni culpar a Dios. Entonces, Dios nos creó con la capacidad de amar. Nosotros amamos porque Dios nos dio esa ese atributo. El ser humano ama, el ser humano es atraído por el sexo opuesto. Nosotros amamos a nuestros padres, amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros nietos, amamos a nuestro país, amamos a nuestras amistades. Ese concepto de amor que está en nuestros corazones es un regalo de Dios y es parte de los atributos que Dios quiso poner en nosotros en su imagen y semejanza. Somos semejantes a Dios porque amamos. También tenemos y sabemos y conocemos qué es la justicia, qué es lo justo, qué es la verdad, qué es la mentira, qué es lo verdadero. Hoy en día hay una definición de verdad que es cuestionable y discutible. Hoy se nos dice que no existe verdad absoluta, que la verdad es relativa. Esas son filosofías e ideologías que quieren confundir la palabra de Dios. Nosotros creemos con la palabra y con el Dios de la palabra que sí hay absolutos y que el Dios que tenemos no es relativo. Y la palabra de Dios es absoluta, no es relativa. No está sujeta a mi interpretación. Todo lo contrario. Bueno, Dios es un Dios de justicia. Dios va el hombre conoce la justicia. El hombre, con base a la justicia de Dios, ha creado sus propias leyes. Por eso en cada país tenemos leyes que rigen y regulan el comportamiento de cada grupo social. En cada sociedad hay rasgos de la justicia y están los gobernantes y los encargados de ejecutar la justicia de acuerdo a los principios que devienen de la palabra de Dios. Cosas que en estos últimos siglos y años se han venido flexibilizando, porque el hombre, en la medida en que se separa de Dios, se separa de su palabra. Entonces empieza a sustituir la palabra de Dios con el consenso de los hombres. El hombre también manifiesta la bondad de Dios, la humildad, la misericordia, la gracia, la paciencia. Son atributos que el hombre posee. La fe, la templanza. Pero también heredamos, como ya lo dije, nada más lo leo, pues ya lo hemos comentado, una naturaleza pecaminosa. Nuestro corazón está entenebrecido, entonces el amor que nosotros podemos ejercer, la justicia, la bondad, la santidad, la ejercemos de una manera, si se quiere, desdibujada. Porque nuestro corazón a veces es engañoso. Pero el hombre también fue creado con voluntad. Es decir, usted y yo fuimos creados con el libre albedrío, la capacidad de decidir qué queremos hacer y qué no queremos hacer. Usted puede obedecer la palabra de Dios, usted puede desobedecer la palabra de Dios. Usted puede creer en Dios, usted puede negar a Dios. Pero sepa y entienda que Dios los va a juzgar de acuerdo a su voluntad. Miren, ahora nos toca por último, habiendo visto las cualidades, grosso modo, cualidades de los seres humanos, de los ángeles y de Dios, ver desde una perspectiva cómo se vinculan cada uno de estos tres seres. Cómo relacionarnos o cómo relacionamos todo lo que vimos y cómo se relaciona con nosotros. Estoy tomando palabras de Richard Lynch y las he adecuado porque él no habla de ángeles, pero yo estoy incluyendo ángeles, por eso aclaro que me apoyo en él, pero he incorporado algunas cosas. Para nosotros, estos atributos que hemos visto son un recordatorio de que aunque Dios es diferente del mundo y de su creación, Él ha creado ángeles y seres humanos para reflejar en ellos
algunos de sus atributos. Es decir, los atributos de Dios se plasman tanto en los ángeles como en los seres humanos. Los seres humanos son creados a la imagen de Dios, como nos recuerda el capítulo inicial de Génesis 1, 26 y 27. Estamos recapitulando. Dios marca a sus criaturas humanas y a sus criaturas angélicas con las huellas de muchas de sus propias características. Eso no es verdad. Es cierto. Nos relacionamos con Dios, ¿por qué? Porque Dios es personal. Tú y yo podemos hablar con Dios, comunicarnos con Dios, plantearle nuestros problemas y esperar de Él su apoyo, su bondad, su fidelidad, su protección, porque Él es un ser personal, divino, que tiene todo el poder y toda la capacidad, la justicia, la bondad y el amor para cuidarnos y protegernos en su voluntad. Nuestra capacidad de amar es un reflejo tenue del amor perfecto de Dios. Como lo dije, nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Y Dios nos pide que le amemos a Él y que amemos a nuestro prójimo. Es un mandamiento, es una orden. Dios nos está exigiendo que manifestemos ese atributo. Nosotros solo sabemos en parte eso que estoy hablando. Los humanos poseen una naturaleza moral, arraigada y fundada en aquel que es perfectamente moral en todos los sentidos. Es decir, la moral que nosotros tenemos del indígena, de cualquiera de los grupos étnicos a nivel mundial, en el pasado, en el presente y en el futuro, Dios ha puesto en nuestros corazones esa conciencia sobre lo bueno y lo malo, y el reconocimiento de que hay un Dios creador al cual le debemos tributo, respeto y reconocimiento. Todas estas características humanas están relacionadas por analogía con el carácter mismo de Dios. En tal sentido, y con esto termino, debemos actuar en consecuencia con el amor, la verdad, la bondad, la justicia, santidad, obedeciendo la palabra de Dios, obedeciendo al Dios de la palabra y obedeciendo y siguiendo su voluntad. Fue un placer para nosotros compartir con ustedes este nuevo conversatorio. Gracias por su atención. Si les gusta, por favor, denle like. Si no se han suscrito, suscríbanse a nuestro canal para que sigan recibiendo reportes e información de los eventos que tenemos en el futuro. Sin más que decir, chao, que Dios les bendiga. Hasta una próxima entrevista, un próximo conversatorio, un próximo encuentro.